Bueno, vamos a ver si ahora viene bien la conexión porque intentamos iniciar con Clau y bueno, tuvo algunos desperfectos técnicos, así que bueno, ahora vamos a ver si podemos conectar. Disculpen las molestias primero, así que bueno, ahora la voy a volver a invitar a Clau, así ya se puede. Que bueno, nada, disculpen ahí las molestias. Vamos a ver, ahí ya la veo a Clau. A ver. Si la puedo invitar de nuevo. Ahí va. Creo que ahora va. A ver si está por ahí. A ver si se suma. Guardamos un momento. A ver. Ahí está. Ahí logró conectar. Ahí está A Clau. ver, ahora cómo vamos. Sigo con el A ver. teléfono. Bueno, ¿se Dale, escucha? le encontraste una posición cómoda ahí al teléfono por algún lado. Sí, 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 sí. Sí, Ley de ok. Murphy, ¿viste? Esto es así. Bueno, está María ¡Ah! del María del Carmen ahí. Un Carmen. Ojo. abrazo a ella. Sí. Bueno. Bueno, bueno, vamos iniciando entonces ahí para los que se van sumando. Como comentaba, pero bueno, voy a pistear de nuevo la grabación para que este espacio quede después disponible. Es un espacio que abrimos en torno al tema justicia restaurativa y bueno, en ese sentido invitaba a Claudia como colega y bueno, como compañera que sabe un montón. Para mí, Clau es una biblioteca viviente y bueno, además de, bueno, ser psicóloga, mediadora, bueno, también ha generado el programa de gestión pacífica de conflictos, también, bueno, en colaboración con BRAR, también somos colegas en el programa de negociación y comunicación humana, bueno, múltiples espacios ahí. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de qué es la justicia restaurativa y vemos que María del Carmen quiere Sí. encender el No micrófono y puedo. también sumar. Sí. Somos del mismo palo. Sí, 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 total. Así que bueno, ya vamos a generar por ahí algún intercambio con María del Carmen que seguro tiene un montón para aportar. Y bueno, hoy un poco el tema que vamos a estar abriendo es esto, ¿no? ¿Qué es la justicia restaurativa? ¿Qué bases requiere la aplicación de los enfoques restaurativos? Y bueno, un poco la pregunta desafío, yo le decía a Clau, era esta de, bueno, ¿cómo podemos ser restaurativos en la vida cotidiana, en nuestras vidas cotidianas? Y se puede ser restaurativo también. ¿Cómo Ujú. aplicamos eso, estos enfoques, este paradigma, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Así que bueno, ya vemos que ahí de a poquito también se van conectando, van saludando. Y bueno, Clau, todo tuyo. Yo intercederé en momentos de ser Bueno, necesario, pero bueno, también esto, ¿no? bueno. Lo que quieran ahí, los que se van sumando, lo que quieran preguntar, aportar, bueno, las inquietudes también que vayan surgiendo, los vamos leyendo, esto lo construimos entre todos juntos y bueno, todas Ujú. las miradas son importantes. De hecho, las preguntas también que se vayan generando son sumamente, eh, sumamente importantes. Así que bueno, Ujú. arrancamos nomás, Clau. Bueno, bárbaro. Bueno. Bueno, a mí me gusta
como distinguir algunas cosas en esto de lo restaurativo, ¿no? Eh, y distinguir algunas cosas significa que lo podemos mirar desde un enfoque, ¿no? Como acabas de decir vos, como un paradigma, un modo de mirar las situaciones, y ya vamos a ver de qué tipo de situaciones se trata. Lo podemos mirar desde una postura, desde un modo de proceder o de hacer. ¿M? Y también lo podemos mirar como un conjunto de prácticas o estrategias aplicadas a una realidad, ¿no? Eso sería como lo más genérico. ¿M? Entonces, a mí me parece interesante como poder dividirlo de esa manera, porque a veces se confunde lo que es una práctica con un enfoque o con una postura, ¿bien? Entonces, hacer como estos cortes para poder mirar, digamos, en distintas dimensiones lo que sería lo restaurativo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Bien. cuando pensamos, sí, ¿querías decir algo? ¿No? No, 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 bien, buenísimo, buenísimo, Clau. Por eso esto, ¿no? Capaz que si pudiéramos dar una definición, ¿no? De diferenciando esto, ¿no? Lo que es el paradigma quizá restaurativo y después lo que pueden ser los enfoques, capaz que eso ayuda, ¿no? A ver esas Ordenarlo un distintas, poco. a ordenar, a organizar la información. Ujú, ujú, totalmente. Cuando hablamos de enfoque o hablamos de paradigma, ya sabemos todos que cuando hablamos de paradigma hablamos como de un punto de observación a algo, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que podemos definir en ese corte o en esa dimensión es que la justicia restaurativa o lo restaurativo, y digo la justicia restaurativa porque donde más se expresa en términos formales es en el ámbito de la justicia, ¿bien? Eh, viene, digamos, como a ver, a poner en interrogante lo que es la justicia distributiva, ¿no? Esto de, bueno, la justicia distributiva que a una pena, a un delito o a un daño se le aplica una determinada pena. ¿M? Y la justicia restaurativa lo que busca es reparar ese daño. ¿Bien? Entonces, así como enfoque, digamos, como un gran paraguas. Ahora, cuando nosotros lo pensamos a esto en distintos ámbitos, no solo en el ámbito jurídico, sino en el ámbito, por ejemplo, escolar o en el ámbito familiar, podemos encontrar alguna transversalidad en eso. ¿M? Y esa transversalidad tiene que ver con que básicamente lo restaurativo vincula cuando tenemos una presencia de daño. ¿M? Es muy importante esto, ¿no? Cuál es como el eje, digamos, es el daño? ¿M? Pero es el daño a quién? Bien. El daño entre personas, ¿no? Entre personas. ¿M? Entonces, bueno, es importante que esto esté ahí en ese intercambio, el daño. ¿M? Entonces, cuando nosotros podemos situarlo de esta manera, ¿m? ¿Qué nos dice la justicia distributiva? Bueno, a tal daño, tal pena. Obviamente está María del Carmen ahí que me corrija si digo alguna cosa que no es. Por supuesto que no es una A igual a B, no es esto igual a esto, porque hay un montón de cuestiones que hay que considerar en el medio, digamos, para poder configurar una pena, ¿no? Estamos hablando del ámbito jurídico. Si esto lo extrapolamos a, por ejemplo, un ámbito educativo, es lo mismo. Es decir, un joven que generó un daño, bien, puede ser material o a otra persona, bueno, qué pena, qué castigo? ¿Es una amonestación? ¿Es una suspensión? ¿Es una expulsión? Y por supuesto que las personas que están encargadas de configurar esto mirarán antecedentes, mirarán atenuantes, como mira la justicia también. ¿Bien? Entonces,
Pero esto es, a ver, es un paradigma. El paradigma de la restauración hace otra cosa con el daño. ¿Mm? ¿Qué hace con el daño? ¿Qué hace con ese comportamiento? Primero lo considera que es un comportamiento que ha generado un impacto a predominio negativo, ¿bien? En esa realidad donde impactó, en ese grupo, entre esas personas. ¿M? Entonces, ¿qué, ¿qué se hace con ese daño en este paradigma? ¿M? En este paradigma se hacen como tres movimientos que son fundamentales, ¿no? Que son las tres R's de la R, le digo yo, las tres R's de la R. Paradigma restaurativo vincula con el reconocimiento, la responsabilización y la reparación. ¿Mm? Es decir, como en secuencia. Esto es desde el punto de vista, obviamente, del enfoque, como decimos, es un paradigma. Inclusive dentro del marco de la justicia es un paradigma en ciernes, ¿no? Que está ahí probándose, viéndose, en eso podría aportarnos un montón María del Carmen. Eh, Bien, pero si nos ponemos a pensar digamos, como en el impulso natural que tenemos todos, es como cuando la gente dice justicia, justicia, ¿bien? ¿A qué refiere? ¿Refiere a que alguien que generó un daño tiene que recibir una pena? ¿O refiere a que alguien que hizo un daño se le va a abrir la oportunidad de reparar el daño? ¿No? Tendríamos que preguntarnos eso, ¿sí? Cuando se pide con Total. tanto énfasis. Y realmente es un paradigma que nos interpela hasta hasta la médula, digo yo, ¿no? Nos interpela, y bueno, y en esto de revisarlo desde el punto de vista del paradigma, como dice Seba, que yo leo mucho, miro mucho, este, se ha visto, digamos, en otras sociedades, determinadas organizaciones sociales que abren la posibilidad a que alguien que genera un daño o un grupo que genera un daño tenga la posibilidad de reparar. ¿Bien? ¿Y cómo se hace para reparar? La reparación no se hace por una indicación de alguien que tiene autoridad y poder para hacerlo, como puede ser un juez o puede ser un director de escuela o puede ser, no sé, el gerente de una empresa, el padre o la madre en una familia, ¿bien? Sino que es absolutamente necesario este primer paso donde quien genera el daño reconozca el impacto que generó en el otro. Eso es el primer, yo lo pongo, a ver, lo pongo en el ámbito educativo, que donde yo a predominio estoy, ¿no? O sea, cuando nosotros observamos un comportamiento que genera un daño y en la escuela, en este lugar donde yo tengo el programa, tenemos el enfoque restaurativo y tenemos la postura, porque hay que tener como un posicionamiento. Bueno, ¿a qué invitamos a los chicos en realidad? No los llevamos a un espacio y les decimos, vos hiciste esto, pedile perdón. Pedile perdón. ¿Por qué? Porque lo que se rompe cuando entre dos personas o dos grupos se genera un comportamiento de daño, hay una ruptura de equilibrio. Y esa ruptura de equilibrio distancia, pone distancia. Entonces esa distancia no se puede acomodar por indicación o por decreto. Y a veces ni siquiera por el castigo. A veces es necesario hacer una combinación, ¿no? Aplicar una medida desde el poder y la autoridad y luego dar un paso más, ¿bien? A ver, lo voy a contar desde mi experiencia de mediadora también. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos casos de mala praxis, ¿bien? Casos de mala praxis, hay un daño que genera un profesional, ¿bien? Hacia una persona. Ok.
tiene un aspecto civil, que es una reparación económica. ¿Bien? Y sin embargo, las personas no se quedan tranquilas por más cifra que se ofrezca. Lo mismo en un accidente de tránsito, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿qué termina de cerrar y volver a poner en equilibrio esa situación? Que la persona que generó el daño puede hacer un reconocimiento frente a la que recibió el daño. Yo he tenido casos, por ejemplo, donde ha habido fallecimientos por shock anestésicos o algunas situaciones similares, y cuando la médica, me acuerdo de esto, un caso real, cuando la médica pudo decirle a los familiares, desde la noche que su familiar falleció, yo tampoco he podido dormir. En ese momento yo digo que se puede escuchar la caída de un alfiler, porque es un movimiento muy profundo, que quizás esas personas nunca más en la vida se vuelvan a ver, porque es una relación coyuntural, ¿bien? Pero queda algo acomodado, queda algo acomodado como en el alma, ¿bien? Mucho más profundo el movimiento. Entonces pueden convivir, digamos, estos dos modos de tramitar el daño, ¿bien? Quiero retomar un De ahí, poquitito lo de los de alumnos, ¿no? esto, Lo de los bien, bien, alumnos. Clau. ¿Cómo lo Dale, dale, trabajamos dale. nosotros con los alumnos? Yo suelo pedirle a las docentes que le den tiempo a los chicos, que les den tiempo, que los llamen y que el primer movimiento sea hacia el reconocimiento de que eso que alguien hizo, que le pegó, que le sacó, que lo burló, que le dañó algo, o algo material o algo personal, ¿bien? El primer paso es reconocer el impacto que generó en el otro. ¿Y cómo lo trabajamos a eso? Lo trabajamos de esta manera. No lo trabajamos de manera indicativa, como decía hace un ratito, pedile perdón. O vos te diste cuenta de lo que hiciste, tampoco es esa fórmula. La fórmula es, ¿cómo crees que se sintió Seba en ese momento? Y también le preguntamos a Seba, ¿cómo te sentiste, Seba, cuando pasó esto, esto y esto y esto? Entonces, damos la oportunidad a que el que tuvo el comportamiento pueda escuchar el impacto que generó. Y ese sería como el primer paso, ¿bien? La primera R. Ya voy a seguir con las otras. Voy a escuchar tu pregunta primero. No, buenísimo, buenísimo, Clau, porque sin generar el espacio para ese reconocimiento de la acción que ha provocado, que ha generado un daño en esa relación, ¿no? Porque en definitiva es la relación la que se daña, ¿no? El tejido, por más que no haya habido, ¿no? Esto que explicabas, ¿no? Una relación que es de tipo coyuntural, lo que explicabas con la médica anestesista, pero sí hay un tejido social, ¿sí? Por más que no es una relación que a la médica la conocían y toda la historia, no, 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 es el tejido social el que también se está rompiendo frente a este tipo de situaciones de daño, ¿no? Eh, por eso, súper importante lo que estás resaltando como el aspecto de reconocimiento, ese espacio para que el reconocimiento se dé. Y se da a través de una pregunta que entiendo que es la que acabas de dar, esa fórmula de cómo crees que Seba, ¿no? Se sintió, cómo crees que el otro, y ese dar vuelta, ¿no? La mirada, ¿no? Para Uh poder -huh, tener ese reconocimiento del otro de alguna manera. uh -huh, uh -huh. Bien, así es. Y esto cómo continúa con la otra R, digamos, ¿no? Porque también hay que instar a que la persona se responsabilice, que puede ser que sí, como puede ser que no. Bien, esto está en el marco de la decisión personal de cada uno. En general, en distintos ámbitos, o al menos en los que a mí me toca, donde trabajo de esta manera, que es en el ámbito educativo, en el ámbito de la mediación, raramente cuando uno trabaja bien esto, la persona que generó un daño se resiste, otra vez otra R, ¿no? Parece el de la R.
se resiste, digamos, a tomar responsabilidad. Y ahí viene otro tema que lo voy a poner acá aparte porque es muy importante, que vincula con el tema del perdón, que me gustaría hacer algunas aclaraciones al respecto. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque responsabilizarse genera el alivio que uno necesita para el que hizo el daño, ¿no? Es un acto de madurez, es un acto de adultez y es un acto liberador responsabilizarse. ¿Bien? Es un acto liberador responsabilizarse. Entonces, raramente cuando uno conduce bien una conversación restaurativa, ¿bien? Porque hay un paradigma y hay una postura. Cuando hablamos de postura, hablamos de que de saber hacerlo, ¿bien? De saber procedimentar esto. Y estas son las bases de los comportamientos que tiene que tener quien alienta, digamos, comportamientos de este tipo. Bien, una cosa es saber que este, desde el punto de vista paradigmático, qué se hace con el daño, bien, y luego es poder implementar estos dispositivos. Y hablo así en general, bien, porque tanto el enfoque como la postura son transversalidades a los dispositivos que uno puede utilizar. ¿Qué quiero decir con dispositivos? Hay distintos modos. Hay círculos restaurativos, hay conversaciones restaurativas, hay mediaciones restaurativas, hay acuerdos de convivencia con enfoque restaurativo, ¿bien? Uno puede aplicar distintos formatos a un mismo enfoque y con un modo de hacer que tiene que ver con estas tres R. Entonces, ahora seguimos, se responsabiliza a alguien, ¿bien? ¿Y cómo se produce esto de la posibilidad de reparar? ¿Bien? Y ahí nos vamos a quien recibió este comportamiento. Entonces, ahí, en ese momento, estaríamos preguntando, Seba, ¿qué necesitarías que haga Cande? ¿Bien? Para que, para que te sientas que ese daño está reparado. Entonces, movemos el eje de quien generó el daño. Cuando logramos ese reconocimiento y esa responsabilización, vamos al otro lado y le preguntamos, ¿qué necesitas? ¿Bien? Porque lo que la persona necesita para sentir reparada es absolutamente personal. Nosotros en mediación penal juvenil, ¿bien? Que trabajamos con este Mm. paradigma, muchas veces la gente pide, no sé, le robó las zapatillas, ¿bien? Se trabaja, por supuesto, con este paradigma en determinada clase de delitos, que son los delitos menores, digamos, ¿no es cierto? Y es un enfoque de tipo preventivo, ¿bien? Es de tipo preventivo. Y muchas veces las personas que han sido víctimas de que le robaron las zapatillas dicen, no quiero unas zapatillas nuevas, lo que quiero es que estudies, por ejemplo. ¿Bien? Y eso para la persona que recibió el daño es un movimiento reparatorio personal, es un movimiento reparatorio y preventivo hacia el otro, y no tiene nada que ver con las zapatillas, no tiene nada que ver con eso. ¿Se entiende? Y así es como que se cierran los círculos y se restablece este orden y esta ruptura del equilibrio, ¿no? Y realmente se ven cosas en penal juvenil muy, muy interesantes y muy movilizantes, ¿no? En este aspecto. ¿Mm? Bien, Clau, ahí en ese punto me queda así como eh, el, esta duda, ¿no? En cuanto, bueno, lo que necesita, entiendo que se le pregunta qué necesita a quien ha sido víctima, ¿no? De esa situación, ¿no? Para darle como un nombre, ¿no? Eh, Ujú. y, y eso que necesita, digamos, entiendo que puede caerle en el alcance al otro o no. No sé cómo, Exactamente, cómo exactamente.
cómo se lleva adelante ese tipo de situaciones, ¿no? Cómo se modera, cómo se Ajá, articula esa necesidad de la víctima en función de, entiendo, ujú, los límites, los alcances absolutamente. de la persona que se está responsabilizando, que está reconociendo y que se está responsabilizando del daño, ¿no? Bien, bien. Em, lo primero, nosotros nombramos el que generó el daño y el dañado, ¿no? Para romper esto de víctima-victimario, como Bien, eso te iba a palabras. preguntar, porque Ja, sí, porque suena como fuerte, ¿no? palabras. Victimario, víctima. Creo que el enfoque Sí, restaurativo un poco limpia, ¿no? La escena de eso que tenemos como mucha carga también simbólica en torno a la palabra sí, como víctima, victimario, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces es quien, el dañado, podríamos decir, o la dañada, o el que se dañó, ¿bien? El Obviamente, damnificado, capaz que sí, el damnificado, ¿no? sí. Eh, en ese paso, hacemos como micronegociaciones. ¿Cómo es hacer una micronegociación? Es decir, quien recibe el daño pide algo que considera reparatorio y la otra persona no está en posición de darlo o no está en voluntad de darlo, porque todo esto está atravesado, obviamente, la responsabilidad en el marco de una libertad absoluta, ¿no? Bien, porque los procesos restaurativos, eh, digamos, en cualquier ámbito, son acciones voluntarias y apelan a la responsabilidad de las personas. O sea, se alejan de esto de la indicación porque lo que hacen es promover una reflexión, ¿no? Otra R más, ¿ves que es la sopa de las R's? Están todo el tiempo basados en la reflexión, pero la reflexión desde la metaposición, desde verme, desde ver el daño que genere, no es la reflexión indicativa, ¿no? Lo que habitualmente yo les recomiendo a las docentes no hacer. Sentar a un niño y decir, ¿pensaste? ¿Ya pensaste? O a los padres, sentate a pensar, ¿ya pensaste? Bien, es entrar de otro modo para abrir este proceso reflexivo. Entonces, ¿por qué vuelvo, no? ¿Por qué se hace una micronegociación ahí? Porque quien recibió el daño puede hacer un pedido. Yo quisiera que, ¿bien? Y si la otra persona no está en posición, no está en voluntad, no está en deseo, no está en posibilidad concreta, empezamos a generar opciones allí, hasta encontrar una opción que calce, ¿bien? Entonces, esto no, ajá, ok, estudiar no. ¿Y qué otra cosa se te ocurre a vos ofrecerle a Seba? ¿Qué otra cosa más? A ver, pensemos, ¿qué más podrías hacer? ¿O qué se te ocurre que podrías hacer? ¿Bien? Siempre hay que terminar, digamos, en un comportamiento concreto, no en una cuestión declarativa de palabras, ¿bien? Sino en una conducta, porque al haber sido una conducta lo que dañó, lo que repara también es otra conducta. Y ahí me meto en el tema del perdón. Ahí me voy a meter en un tema que es todo un tema. ¿Por qué nosotros decimos o por qué yo les digo a las maestras no les digan a los chicos pedile perdón? Bien. Porque cuando nosotros instamos al perdón, dejamos una relación desequilibrada y asimétrica, ¿no? O sea, yo genero un daño, vengo y te pido perdón. Entonces yo digo, le hacemos hacer a alguien un doble trabajo. Primero se tiene que bancar el daño que le hice y después me tiene que liberar a mí del malestar que yo tengo por lo que le hice. Entonces, todo el trabajo está sobre el que recibió el daño, ¿bien? Por un lado. Y por otro lado, si se perpetúa en el tiempo, el que recibe el daño se puede empoderar. Entonces la cosa se da vuelta. ¿Por qué? Porque en una relación donde yo tengo familiaridad, no estamos hablando de familia,
estamos hablando de grupos en la escuela, estamos hablando de personas que tienen una cotidianeidad. Entonces, yo genero un daño, te pido perdón, entonces dejo la pelota en tu cancha y si vos rápidamente me perdonás, me liberaste y listo, y vos te quedaste con todo, ¿bien? Ahora decidiste no perdonarme, entonces me vas a hacer pagar peaje 20 años, ¿no? O 10, o 5, o lo que a vos se te ocurra. Entonces se da vuelta la torta, decís, che, ¿pa tanto lo que hice? En definitiva, le pedí perdón un montón de veces y no me quiere perdonar. Bien, entonces, ¿cómo reformulamos eso? En realidad, semánticamente no es algo que nosotros estemos acostumbrados, digamos, a formular de esta manera. Si yo te genero un daño, te ofrezco mi disculpa. Te ofrezco mi disculpa. ¿Bien? Te ofrezco mi disculpa. Entonces vos la tomás o no la tomás. ¿Bien? Si vos tomás mi disculpa, bien, yo abro el camino para decir, te ofrezco mi disculpa, ¿qué puedo hacer para reparar mi llegada tarde? Voy a poner una cosa muy cotidiana, ¿bien? ¿Cómo puedo hacer para reparar que, no sé, que me olvidé de lo que me encargaste? Me olvidé, realmente me olvidé. ¿Se entiende eso, no? Entonces ofrezco la disculpa y tengo un comportamiento que vuelve a equilibrar lo que se desequilibró. Ahora, ¿qué pasa si vos no aceptás mi disculpa? Si vos no aceptás mi disculpa, yo ya hice el movimiento reparatorio. Yo ya hice la oferta para reequilibrar nuestra relación. Entonces, de algún modo, yo ya tengo un alivio y tengo una verdadera conciencia de haberme hecho responsable por lo que generé. Y si vos decidís permanecer enojado conmigo, te preguntaré una vez, dos veces, qué más puedo hacer. Hoy podemos hablar y si no podemos acomodar, no podemos acomodar. ¿Bien? Esto ya es en la micro relación, ¿se entiende? Por eso digo, es como un modo de estar en la vida, es un enfoque que se puede aplicar, digamos, en distintos ámbitos, pero también atraviesa la cotidianeidad, como me dijiste vos. Bueno, ¿cómo podemos ver esto en la vida cotidiana? De esa manera, comprendiendo, digamos, de qué va este proceso. ¿M? ¿Y cuál es la distinción entre perdón y disculpa y oferta de disculpas a mi criterio, ¿no? Ahí estamos. Buenísimo, buenísimo, súper claro, Clau, y responde a esa pregunta bueno, cómo podemos también ser restaurativos en la vida cotidiana, porque lo llevaste como bien a un ejemplo súper concreto, esto, ¿no? Una llegada tarde, un olvido, Ujú. algo que, con lo cual uno se había comprometido y bueno, y no alcanzó, no llegó, no pudo. Básicamente está, para mí, súper respondida esa pregunta en ese sentido. Total, muy claro. Bueno, ahora, no sé, abrimos, escuchamos, porque es como una catarata de cosas, ¿no? Sí, no Este, sé si tienen preguntas los que están conectados, aportes, bueno, hay algunos que están por ahí. Eh, no sé, mientras tanto, ¿no? Mientras si escriben o aportan algo, no sé, Clau, si te quedó algo por ahí en el tintero, ¿no? Eh, yo creo que para esto conversar o para es como traer. lo básico, ¿no? Es como lo básico, porque es como, a ver, no, mi invitación, digamos, es como que cada uno se mire para adentro, ¿bien? Y qué lugar le da a los comportamientos que pueden llegar a generar un daño. Por supuesto que hay un quantum, hay muchos factores para mirar allí, ¿verdad? Pero fundamentalmente esto de, bueno, ¿qué lugar le doy yo al daño? ¿Bien? Desde el rol que tenga, donde trabaje, donde esté, donde me conecte en mi universo laboral o en el marco de mi familia o en el marco de mi ámbito social. ¿Qué hago cuando
recibo un daño de un amigo o de una amiga, ¿no? ¿Qué hago con eso? Y si yo también abro la posibilidad, porque también, a ver, también el que recibe el daño es bueno que abra la posibilidad que el otro repare y poder manifestarlo, ¿no? Poder decir, mira, yo creo que realmente se me va a acomodar el alma cuando vea que hagas algo que a mí me alivie, por ejemplo, ¿no? Y y tengo ese paradigma acá, sin decir, esto viene de la justicia restaurativa, ¿no? O del paradigma restaurativo, diría yo. ¿Mm? Bueno, ahí veo que María del Carmen pone que es súper claro, así que hay como un check ahí O muy lindo. me Y encanta bueno, estar es acá. Paola, qué también ahí, alegría verte, Marina. Oh, mira, estoy mirando todos los que sí, están acá, qué hermoso. Bueno, miren, bueno, si les digo a todos públicamente, si María del Carmen Musa, a quien respetamos profundamente, que hace un enorme trabajo en la justicia restaurativa a nivel oficial, nos dice esto, bueno, ya estamos, Eva, ¿eh? Muchas gracias. muy bueno, muy bueno. Sí, sí, y bueno, ¿no? Un poco esto, ¿no? La perspectiva que has traído me gusta porque está súper llanita, ¿no? En esto, ¿no? em, de los ejemplos y quizá esa práctica, ¿no? Esas pequeñas prácticas, microprácticas restaurativas, ¿no? Que parece como que súper grande el enfoque y el paradigma, que de hecho entiendo que lo es, y que, como decías, está en ciernes, ¿no? Porque también se está desarrollando, ¿no? Se está empezando a aplicar mucho más Ujú, concretamente. ujú, Nos lleva, ¿no? A decir, bueno, esto es aplicable en el día a día, se puede traer a la práctica, se puede tener una postura, se puede tener un gesto, se puede habilitar un espacio conversacional desde este enfoque, ¿no? Eh, y bueno, acá veo comentarios que los voy leyendo, ¿no? sí, María del Carmen dice, refuerzo que estas prácticas restaurativas no se improvisan en la coyuntura, sino que responden a una filosofía vital, totalmente. absolutamente, absolutamente, absolutamente. Si lo pensamos desde la mayor profundidad, digamos, bueno, es casi la pregunta de qué hacemos los seres humanos con el daño. Es una pregunta filosófica. En un punto es una pregunta filosófica, ¿no? Es decir, ¿cómo nos posicionamos frente al daño? ¿Mm? ¿Qué hacemos? Absolutamente, y nos interpela, pero además hasta podemos decir que nos interpela no solo a nosotros en lo relacional y en la vida cotidiana, sino que también interpela cuando miramos el noticiero y vemos tales situaciones de delito, de daño, Ujú, y también, ujú. bueno, debe interpelarnos a nosotros desde la perspectiva también hasta, podemos decir, las políticas públicas, ¿qué hacemos, ¿no? Con el delito, cómo respondemos frente al daño, cómo respondemos frente a la situación, la posibilidad de generar un impacto, ¿no? en el otro. Ahí Me piden estaban más preguntando abajo por la escuela, sí. ejemplos en la escuela, prácticas restaurativas en lo escolar. Si Bueno, podés contarnos algo más ahí, sí. Clau. Mira, en la escuela bueno, vos te olvidaste de contar que yo soy maestra jardinera de origen y que amo la educación. Por eso Sí. sigo metida en la educación de alguna manera, porque creo que es la educación la que puede, a ver, aportar a la verdadera transformación de las personas, humanizar, ¿verdad? Entonces, a ver, desde las políticas educativas actuales, si nosotros pensamos en las máximas declaraciones, ¿verdad? Que son los tratados internacionales, que son la Convención de los Derechos del Niño y etcétera, que son esta parte, digamos, nuclear, ¿bien? Que delinea las políticas educativas y que después caen en cascada las leyes nacionales, las leyes provinciales.
los decretos, etcétera, 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 que van aterrizando en la escuela, todas hablan de estos paradigmas. Lo que pasa es que es importante que sepamos leerlos, ¿verdad? Están en las declaraciones. Y yo creo que hay un instrumento o un recurso de altísima potencia en el ámbito educativo, que es el Acuerdo Escolar de Convivencia. El Acuerdo Escolar de Convivencia es un documento, es una declaración propia de una institución que está delineada por los docentes, junto con los padres y junto con los alumnos. Así se debería hacer, que nos marca el norte, que nos marca cómo nos debemos comportar para convivir en sociedad. ¿Y qué pasa cuando un alumno se aleja de esto? ¿Bien? Entonces, el acuerdo escolar de convivencia no es un decálogo que si yo me aparto viene la sanción. En realidad son declaraciones de comportamiento que cuando el alumno se aparta, se invita a hacer este tipo de conversaciones, que se pueden usar, repito, los dispositivos que se utilicen, que estén atravesados por las prácticas restaurativas, son múltiples. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, el acuerdo escolar de convivencia marca, obviamente, que no son negociables, ¿bien? Los comportamientos que ahora están que meten todo en el paquete del bullying, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera. Ok. Entonces, si yo estoy en un aula, digamos, donde hay una recurrencia de comportamientos de este tipo, donde hay un niño que está siendo secuencialmente burlado, que es un daño, ¿bien? Entonces, yo con este paradigma, ¿qué hago? Hago una asamblea, hago un círculo de reflexión y de diálogo, hago un círculo restaurativo con un compromiso de un comportamiento que cambie conforme a esta normativa que tengo en el acuerdo escolar, ¿bien? Y realmente instar a un cambio de comportamiento real y a conciencia. Y eso es lo restaurativo en la escuela, ¿bien? Lo otro es, dejen de decirle tal o cual cosa, venga a firmar el libro. Otra vez le dijiste, tenés una amonestación. Otra vez lo mismo. Esto es muy frecuente porque, bueno, porque es como un hábito, digamos, que tenemos, ¿no? Entonces, yo digo, la educación, tanto a nivel de tratados, de convenciones y de leyes, ya lo tiene establecido. Ya lo tiene establecido. Entonces hay que do it. Eso es, empezar a hacerlo, empezar a vivirlo, leer mucho también, conocer sobre cómo se procedimenta, ¿bien? Cómo tenemos una conversación con los alumnos, porque la escuela tiene como hábito, porque fue instaurada para eso, a estar como en el lugar del deber ser. Entonces los docentes tenemos, yo digo cuando era docente también, ¿no? Como la tendencia al deber ser. Pero a mí me vino bárbaro pasar de ser docente a ser psicóloga, porque me tuve que volver muda para poder hacer lo contrario que hacía. Bien, entonces las prácticas restaurativas tienen muchísimo de pregunta, no tienen nada de indicativo. ¿Por qué? Porque hay que meterse y hacer reflexionar acerca del comportamiento. Entonces son todas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Qué sentiste cuando pasó esto? ¿Qué sentiste vos cuando hiciste esto o dijiste tal cosa? ¿Qué crees que sintió tu compañero cuando vos dijiste tal cosa? Y con esto, ¿qué podemos hacer? Porque los chicos en eso, miren, es espléndido trabajar con chicos con esto, porque ellos tienen unas ideas que son impresionantes. Yo me acuerdo que en una de las intervenciones que hice en el colegio les dije, bueno, había un niño que sí, que lo molestaban y bueno, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta? Hice todo el trabajo del círculo, ¿bien? Entonces le digo, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta de que esto cambió? O sea, de que las cosas están mejor. Eh,
ahí podemos poner a alguien que se fije que se estén portando bien, porque para eso los chicos se ponen las charreteras enseguida, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿y cómo podríamos llamar a quienes están mirando que ese comportamiento que hoy nos comprometemos a hacer esté sucediendo en el aula? ¿Cómo nos podemos llamar? Los problem resolving. Ellos mismos se etiquetaron, ellos mismos organizaron a quién le tocaba mirar este día, a quién le tocaba mirar el otro, y ver fluir eso en los niños es maravilloso. Bueno, al menos a mí me apasiona. Sí, sí, es maravilloso cuando se van dando, ¿no? Esas posibles escenarios de chequeo, ¿no? De autoobservación, de autoevaluación, ¿no? Frente a la posible reparación que se puede generar frente a ese daño, ese impacto, ¿no? También, bueno, la persona creo que es Eli quien preguntaba por el tema de las prácticas restaurativas en lo escolar. Al principio, Clau, porque creo que no sé si se había sumado desde el inicio, pero al principio Clau dio otros ejemplos, los cuales también te podés, después cuando quede la grabación, los podés rescatar Ah, tenés y también grabación. están, claro, porque va a quedar la grabación disponible, así que bueno, nada, Bueno, pero la pueden tenete rescatar. esto como eje, ¿no? Digo, yo a los docentes les recomiendo, lean los tratados, lean las convenciones, lean las leyes que regulan las políticas educativas, porque está todo ahí, ¿bien? Ahí el contenido está todo ya declarado, ese contenido, ¿bien? Así es que, bueno, hay que Es leer un ponerlo en poquito de eso. práctica, Sí, que es la parte poder más compleja, ¿no? aterrizarlo, Aterriza, aterrizarlo. Porque muchas veces los docentes te dicen, no, pero con estos chicos no se puede. ¿Eh? Ajá, ¿qué no se puede? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es? No, es que no te escuchas, no sé. Bueno, a ver, es todo un trabajito este, ¿no? Es un trabajito artesanal y también va como quizás a contramano de lo que venimos habituados a vivir culturalmente y en contexto. Viene como a contramano, entonces es como de reversa, de reversa. Ahí pone María del Carmen, dejen de elogiarme que no me puedo defender. sí, y bueno, Eli, comparte también que gracias por compartirlo, se siente tu pasión, Clau, y Ah, sí, totalmente, sí, sí, totalmente, atraviesa la cámara mi pasión. Así es. totalmente. Así que bueno, creo que en el tiempo también estamos para que esto no se haga largo y bueno, tedioso para todos. Yo en todo lo que te he escuchado, has condensado muy, 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 muy concretamente, muy simple. Lo escuché súper simple a lo que es el enfoque, como decía ahí eh, María del Carmen, a la filosofía Claudia le llama postura y me encanta, ¿no? O sea, esto, ¿no? Lo has trasladado de una manera súper clara, simple, al menos para mí y creo que para los que estuvieron ahí escuchando. Y bueno, si hay preguntas, después dudas, inquietudes, Mm. nada, nos irán comentando acá en esta publicación. Y bueno, por ahí quien te dice, ¿no? Capaz que se puede generar otro espacio, ¿no? Un espacio Con más mucho en gusto, relación a esto. Así con que mucho muy gusto. agradecido, Clau, No, por el gracias aporte. a vos, Eva, bueno, que dar la posibilidad de poder expandir mi pasión a nivel personal, digamos, y porque me motiva fuertemente una contribución y en tiempos tan complejos, ¿no? Poder detenernos, mirar y pensar en todos estos aspectos me parece relevante y que cada uno desde su lugar, chiquitito, chiquitito, pueda empezar a reflexionar sobre estas cuestiones cuando hace un daño, ¿no? O cuando recibe algún tipo de daño, ¿no? ¿Cómo se va a reposicionar con esto si es que esto lo apasionó, lo motivó? ¿Bien? Y una recomendación, Total. creo que está en internet, creo que está. eh, Hay una película que se llama Los Puentes Quemados, Los Puentes Quemados de Londres,
que ahí hay una práctica restaurativa penal juvenil de un grupo que quema un puente y lo trabajan con este dispositivo, con un círculo de reflexión. Espectacular. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lo vamos Esa, a María del mirar Carmen entonces. lo conoce porque lo llevó Julia Ruginski, que es otra colega mediadora, a Rosario. Bien, lo vimos. Espectacular. Así que se los recomiendo porque ahí van a ver, sobre todo en esa película, lo que se ve muy bien, a mi criterio, es la técnica, porque los facilitadores prácticamente no intervienen, hacen las preguntas adecuadas en el momento adecuado, y ven todo cómo se va movilizando el grupo y cómo van instando a la reparación del daño. Impresionante. Muy bien hecha está. Así que bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos quedamos hasta con tarea ahí para mirar, para ver y bueno, seguramente vamos a poder capitalizar todo este espacio. Y bueno, ahí comentan que bueno, que se repita, hermoso encuentro, ojalá se sigan dando estos espacios, sí, seguramente, Buenísimo. seguramente. Bueno, Quizá se reitera un espacio nuevo con Clau. Clau tiene también, bueno, ahí estoy pensando en María del Carmen también. Bueno, ahí sí, ya María vamos ahí del a activar Carmen. conexiones Mi amiga para seguir Paola compartiendo. también. Mi amiga Paola está Bien, ahí, una amiga del alma. Ya ahí le quiero retribuir su saludito. Bueno, y un abrazo a todos y bueno, buenísimo. que es bella la tertulia, ¿no? Es bella la tertulia total, total. Y es lindo compartir. recuperar lo humano, largar un poquito el celular y el scroll, ¿no? Y tener estos encuentros para conversar, que es la práctica Sí, humana, la sí, más sí, humana. pa- parar la pelota, hacer el espacio y todos tenemos agendas súper apretadas, pero es lindo hacerse el espacio para compartir, para contribuir y bueno, eso genera, ¿no? Una onda ahí expansiva de la buena, ¿no? De la buena que bueno, De que la nutre buena. y mejora todos los espacios, ¿no? Así que hermoso, Buenísimo. hermoso. Bueno, 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 Seba, muchas muchísimas gracias. gracias a todos. Un abrazo grande para todos desde acá. Bueno, un abrazo y gracias de nuevo, Clau, por este espacio. Muchas Chau, gracias. chau, chau. Nos vemos. Nos Un vemos. abrazo grande. Chau, Un chau. saludo a todos. Un abrazo.